Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí en Piensa Prensa y el día de hoy nos acompaña Pablo Martínez Pesi, quien es licenciado en Comunicación Audiovisual, productor, director y editor de cine y docente. Él está aquí con nosotros, pues en estos días, el día jueves, va a estrenar un documental llamado La nieve entre los dos. Es un documental particularmente muy emotivo y muy sensible, en especial en estos tiempos en que se necesita con urgencia la memoria, nuestra memoria histórica. Este documental narra la historia de un padre detenido por la dictadura uruguaya, que fue desde el año 73 hasta el 85, y en este documental se reconstruye este vínculo entre un padre preso por la dictadura y sus hijas que tuvieron que vivir el exilio forzado en Suecia. Pablo, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Valentina, a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá. Sí, nosotros nos caracterizamos por difundir y promover este tipo de temas. Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo surgió esta coproducción entre Chile y Uruguay. Bueno, hacer coproducciones es como un matrimonio, ¿no? Uno tiene que desarrollar un proyecto en muchos años, una película se filma en muy poco tiempo y se postproduce también en poco tiempo, pero el proceso para llegar a financiar la película, escribirla, investigarla es muy largo. Y sobre todo ese proceso de financiación para poder ir sumando esfuerzos de distintos lugares para conseguir el dinero para poder financiarla. Y en ese camino existe el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción que posibilita a diferentes países de Iberoamérica a coproducir entre ellos, aportando talentos y dineros de distintos países. Y en ese caso pensé en Chile, que por la historia que tienen nuestros países, tanto Uruguay como Chile, con el tema de los exiliados, los desaparecidos, por las dictaduras militares que fueron casi los mismos años. Pensé en qué socio coproductor podía conseguir o invitar al proyecto y pensé en Paola Castillo Villagrán, que es una reconocida productora acá de Chile, de su productora Errante Producciones, que tiene un compromiso muy fuerte con los derechos humanos y que iba a sensibilizarse y entender muy bien la historia de Juan José e Inés. Entonces, bueno, yo a Paola ya la conocía de varios encuentros de producción en Uruguay y de amigos en común y bueno, me contacté, le conté la historia y bueno, Paola comprometida, como te decía, con sus películas, tanto como directora o productora, hablan de derechos humanos y bueno, nada, le encantó la historia y desde el inicio sabía que era un acierto porque Paola es excepcional y es una gran productora. Y bueno, en ese caso sumamos a Chile, logramos un acuerdo, participaron talentos chilenos en la coproducción, acá se terminó en Chile la película, se hizo toda la colorización y la edición y mezcla de sonido. Y bueno, estamos felices porque nada, quedó preciosa. Qué importante este tipo de coproducciones. Es muy importante para nuestros países. Sobre todo en estos momentos en que la impunidad y los discursos negacionistas campean por todos lados. Sí. Y que se haga esta relación justamente porque son dictaduras que ocurrieron en todo el Cono Sur. Sí, totalmente. Ante eso, ¿cómo surgió en ti como director? ¿Cuál fue tu motivación interna para realizar este documental en particular? ¿Y cómo elegiste a los protagonistas? Bueno, a mí me interesa contar los hechos del pasado reciente desde la mirada de los hijos de los exiliados políticos o de la gente que estuvo en la lucha política de aquellos años. Me interesa porque yo me identifico mucho con ellos. Yo nací en el 80 y la dictadura en Uruguay terminó en el 85, o sea que me tocó, nada, de muy pequeñito, pero recuerdo lo que fue más que nada la reapertura democrática, pero sí viví poquitos años en dictadura y, y a través de una película anterior que tengo que se llama Tus padres volverán, que cuenta la historia de 154 niños que vinieron en un vuelo desde Europa a Uruguay, enviados por sus padres solos en un avión de Iberia, que tenían de 3 a 17 años. Esa película en la investigación y movilizado porque
el niño más chiquito tenía mi edad cuando vino a Uruguay, entendí que había que darle voz a esas personas que tenían mucho para contar y desde un punto de vista totalmente distinto. Y en ese caso, yo presentando Tu padre volverá años después, en el 2016 conocí a Inés en Estocolmo, que es la protagonista de esta película, que ella vino movilizada por esta historia de estos niños ya adultos que contaban sus reflexiones sobre el exilio, sobre el lugar o lo que les tocó vivir por ir detrás de sus padres, ¿no? Movilizada me contó que tenía estas más de 200 cartas que se había escrito con su papá y que sentía que tenía que hacer algo, que ella quería escribir un libro, pero no era escritora, y bueno, yo le dije que me interesaba mucho leer las cartas y bueno, y ver si le interesaría hacer una película con eso. Porque enseguida detecté que era también la historia de una niña que durante 14 años escribe más de 200 cartas con su papá, que tenía que enfrentarse a una hoja en blanco para trasladarle su universo al papá, su vida, sus conflictos, a un papá que estaba preso en una celda de 3 por 2 metros y que estaba alejado del mundo. Y esas cartas para ese papá eran la vida, era volverlo a sentirse cerca de sus hijas. Y para el papá era importante poder escribirle a sus hijas porque les transmitía muchos valores. No podía estar físicamente presente, pero sí lo hacía cada tanto en una carta que les llegaba, que recorría más de 13.000 kilómetros para alentarlas a que sean buenas estudiantes, buenas hijas, buenas hermanas, buenas compañeritas y preguntarles sobre su vida, que para él era todo, ¿no? Y ahí fueron construyendo una relación con el paso de los años, donde Inés se va dando cuenta de las necesidades de su papá, que era muy demandante, él les pedía constantemente, ¿no? que les contaran, entonces para ella era muy difícil porque además de ser una niña de 11 años, tener que sentarse frente a una hoja en blanco y pensar qué es lo que quiere escuchar mi padre, qué es lo que precisa mi padre, cómo se lo cuento también, porque uno no aprende a escribir cartas de un día al otro, ¿no? Es un sistema que bueno, hoy ya no se utiliza, ni siquiera casi ni usamos casi ni los mails, o sea, todo pasa por WhatsApp, y en aquella época tenía que enfrentarse a una hoja con ciertas reglas también que le daban los militares, que era, tenía que escribir solamente 2 carillas de 25 renglones con un margen rojo al costado. No podría usar ciertas palabras, no podría usar puntos suspensivos, ni comas, ni entrecomillados, ni paréntesis. Todo muy normado, muy militarizado. Sí, entonces no tenés la libertad, sentís que no tenés la libertad de poder expresarte, todavía que tenía que pensar qué le escribo, también tenía que pensar, cómo se lo escribo para que no le censuren la carta y él pueda recibir las novedades de ella. Entonces ellos fueron construyendo esa relación que soñando siempre con el día de volverse a encontrar, ¿no? Qué interesante eso que revelas, porque hoy en día, por lo mismo que estábamos diciendo, es muy importante que las mismas personas que vivieron esto puedan transmitir sus propias vivencias, que los mismos protagonistas de estas historias puedan transmitir y que un director como tú pueda enlazar esto y poder retransmitirlo. En ese sentido, ¿cómo fue tu vínculo en el desarrollo del documental con una de las hijas, que por lo que veo ella es el hilo conductor, por decirlo de alguna manera, en esta relación epistolar entre padre e hijas? A mí me interesa abordarlo desde el lado humano, ¿no? El lado político, como le conté a Inés en un momento, se cuenta solo la situación de tu papá y la tuya, de la situación del país y el abordaje más político, sino que para mí lo importante era lo que ella pensaba. Y esa relación, esa construcción que vos me decís cómo se fue dando, es que para mí era muy importante entender lo que ella sentía. Era muy difícil decir, bueno, tuvimos muchísimas charlas a distancia por Zoom, donde leíamos las cartas una a una, la grababa las conversaciones, yo les hacía preguntas y luego esas cartas, además de haberse se transcribieron antes, pero después yo transcribí las conversaciones y de ahí surgió una nueva carta que es la que ella le escribe a su papá desde hoy ya adulta, una señora que tiene hijos,
que reflexiona sobre su pasado a través de citas a las cartas que su papá le escribía. Entonces, de mucha confianza, hubo muchos idas y vueltas para entender, tratar de entender bien qué era lo que ella sentía y cómo era que lo vivía, lo vivenciaba y qué era lo que pensaba de su papá. Si entendía el porqué en aquella época, si entendía el lugar donde estaba el papá, si se lo imaginaba, o qué papá se imaginaba que era su papá, porque con el tiempo ella se fue olvidando de cómo era su rostro, su voz, entonces fue construyendo un personaje en su cabeza, junto a sus hermanas, que poco más que era un poeta, porque él escribía una de las cosas bonitas que tenían las cartas, que para mí fue lo que terminó decidiendo de que sí, efectivamente, valía la pena, o sea, obviamente que valía la pena contar la historia, pero que la historia iba a tener una fuerza importante a lo narrativo, era que las cartas ya tenían cierta poética de cómo él las escribía, y yo sentía que al escribir de esa manera él se liberaba, él podía salir de ese lugar de encierro, imaginarse que está con sus hijas y bueno, como que tuviera una conversación, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Pablo, vamos a una pequeña pausa y retomamos esta interesante entrevista. Muchas gracias. Retomamos esta entrevista con Pablo Martínez Pesi, director, audiovisualista y cineasta, quien nos ha contado, nos ha narrado cómo ha sido el proceso de construcción del documental La nieve entre los dos, que narra la historia de separación forzada entre un padre y sus hijas que deben estar exiliadas en Suecia. Pablo, nos contabas sobre cómo se fue dando esta relación con la protagonista. ¿Cuánto tiempo demoraste en hacer este documental? Bueno, ese encuentro con ella fue en el 2016 y desde ahí empezamos a trabajar en un proceso de conocernos, primero, de tener estas charlas que te decía, después empezar a leer las cartas, catalogarlas, transcribirlas y tener estas charlas para tratar de, como te decía, de entenderla a ella, ¿no? Entender, comprender qué era lo que ella sentía y por lo que pasó. Y pasa ahora en su presente en la película. Y bueno, después pasa todo el proceso de financiación, que después entró Paola, aquí Chile como coproductores. Y bueno, pandemia de por medio también, filmamos la película, tuvimos que filmarla en etapas, en 3 etapas, y la finalizamos en el 2023 acá en Santiago. Y recién la estrenamos el año pasado, en el 2024, y tuvo recorrida por festivales y es elegida Mejor Documental del Uruguay en el festival de allá, de Atlantidoc. Entonces, contentos, es un proceso largo, pero súper enriquecedor, ¿no? Hacer cine documental es maravilloso, o sea, te permite ver o vivir las historias de los demás. Y eso creo que es enriquecedor para uno como director y para la gente, que uno hace la película para que la gente la vea y se vaya con una idea más completa de lo que vivieron muchas personas en esa época y muchísimos chilenos también, porque no solo los uruguayos que se exiliaron a diferentes países de Europa, sino que Chile tuvo, creo que más de 13.000 exiliados en Suecia. Sí, efectivamente. Hay una comunidad muy grande de chilenos. También ahí por ese motivo la coproducción con Chile cuadraba muy bien, o sea, con una sensibilidad muy grande porque hay muchos familiares, compatriotas de ustedes que están allá todavía. Y bueno, ese ha sido el proceso y el camino más o menos de que hemos tenido. Ha sido un verdadero proceso investigativo, muy emotivo también, cómo tú te involucras con los protagonistas de esta historia. Sí. Y harto tiempo, es toda una vida, por decirlo de alguna manera. El proceso mismo es una cosa y el producto también es otro. Sí, sí. Desde ese punto de vista, ¿tú nos puedes contar cómo fue el proceso de filmación en Suecia? Claro, Inés y su mamá y sus hermanas se exiliaron a Suecia en el 73, como decías, y se fueron a un pueblito que se llama Kiruna, que está muy al norte, está a 400 kilómetros sobre el Círculo Polar Norte. Fueron en diciembre del 73, en pleno verano casi,
a estar a un pueblo lleno de nieve, que en Uruguay no hay nieve, no conocemos lo que es la nieve, a menos 35 grados bajo cero, y ahí vivieron un par de años, y de ahí donde Inés, yo planteo que la película, que Inés regresa a su pasado, se sube a un tren y regresa a su pasado, a ese pueblo, a reconectarse con esas cartas. Entonces, filmar allá fue maravilloso, la verdad o sea, el hecho de ir hasta ahí y conocer el pueblito Quiruna, donde hay unas hermosas auroras boreales y es todo muy blanco, es muy distinto. Bueno, acá en Chile ustedes tienen una cercanía más grande con la nieve por la cordillera, pero para un uruguayo la nieve es la Navidad y es una nieve falsa todavía, o sea, no la tenemos. Y entonces ahí para mí de ahí surge el nombre de la película, La nieve entre los dos, porque era el elemento distinto que tenían este papá y esta hija, ¿no? Ella vivenciando la nieve por primera vez y su papá tratando de entender cuál era el lugar donde esa niña estaba. Entonces por eso la nieve estaba entre los dos, o sea, es como algo más poético, pero nos plantea, bueno, esa distancia que tenían esos personajes que trataron de, a través de esa correspondencia, eliminarla, ¿no? Soñaron con reencontrarse a través de esas cartas y esa distancia tan grande que estaba entre Quiruna y Uruguay, y Montevideo, ¿no? Y bueno, ahí filmamos, como te decía, en 3 etapas y el rodaje más grande lo hicimos en el 2022, que fue Paola a acompañarnos y que estuvimos filmando, sí, más de una semana ahí, muy intensamente y bueno, es que casi toda la película se ve eso, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es esta relación de las hijas que construyen a este padre idealizado, el héroe, y que ellas van a lo largo del tiempo sosteniendo esta relación mediante las cartas, y cómo después se da el encuentro, y cómo tú retransmites este vínculo, esta cosa tan sensible del encuentro real, humano, y los conflictos internos que viven tanto las hijas como el padre en su relación. Sí, para mí eso era muy importante porque en un momento yo le dije a Inés, ok, está muy lindo lo de las cartas, contamos una parte de tu vida que es importante y de alguna manera invitamos a través de la narrativa al espectador que se imagine este personaje, que lo construya igual que las hijas, ¿no? Que se imagine este Juan José, de que hablas de algún lugar. Pero le digo, es importante saber qué pasó después. O sea, cómo se enfrentaron ustedes a su papá cuando él fue liberado, cómo estaba tu papá, cómo fue toda esa etapa de la vida, porque para mí, en definitiva, ahí se habla mucho también de todos los conflictos que genera el exilio, que genera la cárcel, que ha generado la dictadura en muchas familias que están fragmentadas hasta el día de hoy, que unos hijos viven en Europa, otros viven acá, que hoy es más fácil todo, la comunicación, pero en aquella época no, y los años siguientes tampoco, o sea, era todo a través de cartas, cassette o llamadas telefónicas de línea. Entonces, eso me interesa mucho hablar en el documental, de cómo esta familia, a pesar de las adversidades, una vez más, cuando su papá es liberado, tiene que replantearse nuevamente esa construcción familiar desde otro lugar, con otros conflictos nuevos. Ya está en la libertad, pero hay otras cosas que tienen que ir sanando o entendiendo el lugar del uno y del otro, de las necesidades de unos y de los otros. Ya no son las niñas que eran en las cartas, ya son señoras adolescentes que ya tienen sus futuros maridos o sus parejas y que están en la universidad. Y entonces es lo que le ha pasado a cientos de familias y lo que le pasa a miles de familias hoy en el mundo también, por las migraciones, por las olas migratorias, familias separadas, quebradas. Entonces por eso creo que es importante abordar estos temas en estas películas, para sensibilizarnos, para tratar de entender y entender que hubo muchísimos chilenos que vivieron esto
desde la cárcel o desde la separación forzosa, que no podían volver y que los niños y los hijos de esas personas tuvieron que adaptarse a las circunstancias y bueno, y eso los marcó para siempre, ¿no? Efectivamente, lo que dices es la historia, es una microhistoria, pero es transversal a lo que vivieron muchas familias. Como tú bien dices, acá en Chile también hay muchas familias exiliadas que estuvieron en Suecia también, en ese lugar tan chocantemente distinto y que tuvieron que reconstruirse para seguir viviendo. Sí, aparte de acá, por ejemplo, en Chile está el edificio de los chilenos, es una película que también es la generación de los hijos de... O la mirada que tiene Marcia Tambutti sobre su abuelo también es una generación que trata de comprender desde otro lugar. Desde la subjetividad de los otros, desde las vivencias. Sí. Bueno, ¿dónde podemos ver el documental? El documental se va a estar dando en Santiago desde el 23 al 31 de enero en la Cineteca Nacional. También tiene otra función el 27 de enero en el CCC, Centro de Creación Cinematográfica, en Raulí, calle Raulí. Y el 30 de enero va a estar en Valparaíso. Tanto la función del sábado de este sábado, que es 25, en la Cineteca habrá un cineforo conmigo y con Paola Castillo, que están todos invitados para que puedan conversar con nosotros y ver la película. Y en el Centro de Creación Cinematográfica también hay otro cineforo que vamos a estar también con Paola y yo. Y en Valparaíso va a estar también Paola en otro cineforo. Interesante que hagan cineforo, sobre todo lo que hablábamos con estas coincidencias que tenemos. Una última pregunta, como ya en temas más anecdóticos. No, además de todo, la profundidad de que tú revelas de esta experiencia humana de estas relaciones. ¿Cómo fue, por ejemplo, dirigir a un perrito? Hay unas imágenes muy tiernas, muy lindas y estéticamente muy bellas, en donde sale un perrito y la nieve. ¿Cómo lograste eso? Fue simpático y tuvimos mucha suerte, porque nosotros cuando hicimos el casting de perros ahí en Quiruna, al final quedamos con este perrito que se llama Aka, que es un husky siberiano, que también está en la película porque son los perros que, por ejemplo, no sé acá en Chile, pero en Uruguay se han traído esos perros, pobrecitos, sufren un calor horrible, pero como son muy bonitos, ojos claros y parecen un lobo, y también es como que esa imagen idealizada de la nieve y de los perros, y me pareció que, bueno, Inés, de hecho, en ese lugar estaba rodeada de huskies siberianos, porque hay todavía trineos tirados por perros. Y bueno, lo convocamos a un lago nevado y lo primero que viene la dueña, y nos dice, son muy inquietos, no sé si va a poder quedarse frente a la cámara. Y dije, ay Dios, va a ser imposible. Y al final el perro, no sé, es como que vio la luz roja y empezó a actuar. O sea, la dueña le hacía una seña con la mano y él se quedó quietito ahí. La verdad que tuvimos mucha suerte, pensamos que no íbamos a poder. Cuando él se quedó quieto, saltamos con el fotógrafo, rápido, dale, filmarlo ahora porque es el único momento que vamos a tener. Pero la verdad que fue un campeón acá, así que estuvo ahí firme, quietito. Y después otra anécdota súper loca que es también de cosas que no nos pasan a nosotros, es que hacía tanto frío que los plásticos del trípode se nos quebraban cuando tratábamos de cerrarlo. O la mano, agarramos el trípode de la cámara y nos quemaba la mano del frío que hacía. Una locura. Así que, nada, como anécdotas de rodaje. Claro, siempre hay anécdotas, sobre todo en un proceso tan largo. Bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos, por contar esta historia, por traer este documental a Chile, porque es necesario, porque tenemos que combatir el olvido. Así que muchas gracias. Ya saben, amigas y amigos de Piensa Prensa, vaya a ver este documental, vaya a los cineforos, comparta, converse con la gente y suscríbase y siga todas nuestras entrevistas. Muchas gracias. Hasta pronto. Papá. Inés. Natural es que les extrañe.
también que alimente con paciencia las esperanzas grandes del reencuentro. ¿Cómo será, Inés? ¿Cuándo será? ¿Cuántos años perdidos? Uruguay, Suecia, la cárcel. Pobrecito mi papá, que había perdido a mi mamá, a la libertad, a sus hijas. Había perdido todo. Yo creo que no estaba preparada para esa bomba que vino de golpe. En esa cárcel, donde vivimos nosotros, donde viven nuestros hijos. Me releo tu carta por milésima vez, con papel y virome,